y la marcha diagnóstica, que prácticamente es muy similar a la marcha diagnóstica que hicimos la vez pasada, en el caso anterior. Ayer Girón me estaba comentando cómo hacer. Vamos a ver, Girón, si me ayudas con la pregunta. Ahí tipo 11 de la noche creo que me llegó ese mensaje. Exagerado era antes. ¿Cómo? Qué exagerado era antes de esa hora. Y era más que todo cómo redactamos cómo redactamos más o menos lo que es el diagnóstico etiológico y el psicosocial. El etiológico y psicosocial. Muy bien, ahí vamos a ir viendo. Bueno, ¿qué síndromes tenía? Bueno, vamos a ver el examen mental, después vamos a ver los síndromes, ¿verdad? Que esa es la parte de la tarea. Girón me había mandado una captura de pantalla a mi WhatsApp, ahí más o menos. El examen mental, pues creo que ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo en la historia clínica que subí a la plataforma. Apariencia y actitud general, pues el aspecto es una paciente femenina cuya edad cronológica concuerda con la edad aparente, brevilínea, con ropa intrahospitalaria, con buena higiene. Actitud general, cooperadora y con buena actitud durante la entrevista, exceptuando una ocasión en la cual una de las entrevistadoras la visitó sin previo aviso y la paciente no se mostró colaboradora ya que estaba descansando. Si ustedes ven aquí, ellos hicieron una descripción bien con pormenores, perdón, sobre cuál era la actitud, cuál era el aspecto de la paciente, y eso, como se los mencionaba yo en clases anteriores, es para que el que esté leyendo la historia clínica se pueda imaginar, pueda visualizar ese cuadro, cómo estaba ese paciente al momento de la evaluación. Observaciones específicas, la entrevista, la exploración física y neurológica, junto con el examen mental, fueron realizados en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, en el área de mujeres, en el comedor y en cierta ocasión en el área de descanso de las pacientes. Durante parte de la entrevista permaneció como ambiente privado, sin embargo, a menudo algunas pacientes del lugar se acercaban e interrumpían durante la entrevista. Examen mental. ¿Cómo se realiza el examen mental en psiquiatría? Vamos a ver. Carla Jiménez. No, doctor. ¿Cómo que no? Vamos a ver. Se pueden ayudar, o sea, se pueden ayudar. ¿A quién le pasa la bola? A Girón. Girón. ¿Cuál era la pregunta, doctor? Lo siento. Sí me va a caer, me va a pegar el yello aquí. ¿Cómo Repita la se pregunta, porfa. Es evalúa que conciencia en psiquiatría? mediante la observación, la estimulación, observación, Conversación conversación, estimulación y los signos, conversación y estímulos y signos. y signos vitales, reflejos. Correcto, muy bien. Observación. La paciente responde a los estímulos externos como la luz y el sonido, principalmente a la voz de los exploradores y las preguntas de los mismos. Y aunque se encuentra en el área de descanso, responde a los llamados del área de enfermería, corroborando en dos ocasiones cuando se le llamó para colaborar con la entrevista y cuando se le llamó para la hora de la comida. Conversación. Las preguntas las contestó con normalidad, con un tono de voz adecuado, de forma natural, sin alguna dificultad aparente. Estimulación. Durante la entrevista, los exploradores cambiaban de rol y la paciente respondía satisfactoriamente a quien le preguntara o continuara con la exploración, identificando la procedencia del estímulo y accediendo a los requerimientos del mismo. Signos vitales estaban ahí y los reflejos.
Pero como les mencionaba yo en la historia clínica anterior, si el paciente durante la entrevista está colaborando y en la simple observación, desde que nos da datos generales, que nos está dando de historia de enfermedad actual, que nos está hablando de los antecedentes personales o familiares, pues estamos viendo que está consciente. ¿De acuerdo? Sí, doctor. ¿Quién me Sí, podría doctor. decir cuáles son los dos grandes grupos de alteraciones de la conciencia? Bueno, no es- Recordaremos que están los graduales, las pérdidas graduales, obnubilación, estupor, somnolencia, coma y muerte cerebral. Y están las súbitas, el síncope, la 5P. crisis convulsiva y la conmoción. Y la escala de Glasgow la vamos a dejar únicamente para evaluar conciencia en aquellos pacientes que notamos que hay una fluctuación del estado de conciencia, que ya en base a la observación y a la conversación ya estamos viendo que el paciente no colabora. Bien, examen mental de atención. Entrevista. Durante esta, la paciente conversó con naturalidad con los entrevistadores, fue colaboradora, no se necesitó repetir las preguntas y las contestó inmediatamente de forma breve y concisa. No obstante, hubo 2 ocasiones en las cuales la paciente se mostró con la mirada perdida hacia las ventanas del área del comedor. Pruebas para evaluar la atención. Prueba de los días de la semana. Prueba de los meses del año. Bien. ¿Alguien recuerda cómo se hacen estas pruebas de los días de la semana y los meses del año? Se Creo le que se... pide, Dale, Amy. se le pide al paciente de que diga los días de la semana, primero derecho, o sea, de lunes a domingo y después de domingo a lunes. E igual con los meses del año, se le pide que comience de enero a diciembre y luego que los repita de diciembre a enero. Muy bien. ¿Y qué es lo que se evalúa ahí? ¿Cuánta dificultad tiene el paciente para hacer eso? ¿O cuánto esfuerzo tiene que hacer? Ajá, eso es lo que se valora. Pues Se sí, valora el esfuerzo que presente el paciente. En menos de un sí. minuto, probablemente este paciente, una persona normal, con una atención normal, le va a contestar en menos de un minuto. También vamos a valorar que no haya transposición, que no haya inserción o que no haya omisión. ¿Y cuál es la tercera prueba que se puede realizar para evaluar la atención? La La prueba de letra la A. A y la letra P, creo que la A y la O. La A y la O, la P no existe. Ok, la O Sí, es la O, como perdón. la explicación. Le vamos a dar una serie de letras y cada vez que el paciente escuche la letra O, va a aplaudir o va a hacer algún sonido o algún gesto. Bien, con la letra O explicamos el procedimiento. Cuando el paciente capta la idea, entonces empezamos con la serie de letras que incluye la letra A. Y cada vez que el paciente escuche la letra A, va a hacer un sonido, va a aplaudir, va a mover su mano para demostrar. Y lo que vamos a valorar ahí es que el paciente siga el hilo de la conversación y se esfuerce por contestar la respuesta. Comentario, la paciente no muestra alteración en la atención, de no ser por la ocasión mencionada. Cabe mencionar el antecedente de la paciente en buscar constantemente con qué cortarse y la inferencia de la enfermera al mencionar que tuviéramos cuidado respecto a permitirle tomar algo como los vidrios de la ventana del comedor. Bien. Orientación. Orientación en tiempo, paciente se equivocó en la fecha por un día, a lo cual se puede apreciar que la paciente tiene pseudo desorientación con respecto a la fecha exacta, más está pendiente del día y el mes que transcurre. Ok, ¿a qué se le llama pseudo desorientación? A la desorientación que no es causada por una enfermedad orgánica, sino por un trastorno psiquiátrico. Exactamente.
Ventaja de esta, que cuando el paciente es tratado o mejora de su cuadro psiquiátrico, el paciente probablemente va a mejorar de su cuadro de desorientación. Tiene un mejor pronóstico, realmente. Orientación en el lugar, al preguntarle por la ubicación de donde nos encontrábamos, paciente respondió satisfactoriamente, diciendo que estábamos en el comedor del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, que estábamos en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras. Orientación en persona, paciente refiere saber su nombre y quién es, mencionó su edad, fecha de cumpleaños, estado civil y religión, profesante satisfactoriamente. Orientación en espacio corporal, paciente describió con claridad, fluidez y correctamente la posición de su cuerpo en el momento, afirmó estar sentada, erguida por el dolor de espalda, con ambas manos sobre la mesa. Comentarios. La desorientación en tiempo de la paciente está íntimamente ligada a su estadía en el hospital. Más que eso, la orientación no tiene ninguna alteración. Muy bien. También está asociado a la monotonía. Recordarán ustedes esa pseudo desorientación. Bien, el cuadro de memoria. Memoria de trabajo. La prueba de los dígitos. Se realizó con la paciente la prueba de los 3. El resultado fue el siguiente. 1, 3, 12, 18, 21. Bien. Al revés, comenzando del 21, la paciente solo llegó hasta 18 y mencionó que olvidó el resto. Bien. ¿Qué ven ustedes ahí en la prueba de los 3? La dejé tal cual me la presentaron a mí para ver si ustedes me pueden decir si está correcto, si hay algún error en la prueba de las 3. ¿Aló? ¿Hola? Hay omisión, creo. ¿Está bien realizada la prueba de los 3? La prueba de los 3 no es de 30 para atrás. De 20 para atrás. No era 20 para atrás. Era de 20 para atrás. Por eso se los digo, yo le estoy poniendo las pruebas así como las realizaron los compañeros para que miremos, tal vez con los errores de ellos podemos aprender y recordar. La prueba de los 3, el paciente a partir de 20 comienza a restar. 20, 17, 14, 11, 8, 5 y 2. El objetivo es que el paciente tenga esa capacidad de ir restando. Les mencionaba yo. En nuestra sociedad, en nuestro país, muchos pacientes no tienen un buen grado de escolaridad. Entonces sale como más fácil, lo he visto yo en la práctica profesional, que a veces les digo yo, tiene 20 lempiras y gasta 3, ¿cuánto le dan devuelto? Esto se les hace mucho más fácil, así como cuando aprendíamos a contar en la primaria, tenés 2 naranjas y te regalan 3, ¿cuántas naranjas tienes? Porque lamentablemente los niños a esa edad no tienen esa capacidad de abstracción. Entonces solo pueden hacer sumas o restas con objetos concretos. Entonces aquí la prueba de los 3 está más realizada. Bien, la prueba de los dígitos al derecho y al revés, ¿cómo se realiza? Es dándole una serie de dígitos al paciente que eso los diga en el orden que les dijo y al revés. Correcto, vamos a darle, por ejemplo, vamos a empezar desde lo más sencillo a lo más complejo. Vamos a pedirle al paciente, puede repetir esta serie de números, 1, 2, 3. Si el paciente lo repite, bueno, vamos a empezar entonces otra serie de 4 números probablemente que sea mucho más compleja. 1, 2, 3, 1, 0, 5, 2, al derecho, lo pudo hacer, entonces ahora le vamos a dar probablemente la última serie que va a ser de 5 dígitos. Y esta sí, la tercera sí la vamos a evaluar. ¿Y qué vamos a evaluar? El esfuerzo que tenga el paciente, si hay inserción,
si hay omisión o si hay transposición de números. Igual para la prueba de los dígitos al revés. Vamos a valorar de la misma manera. 1, 2, 3. 1, 2, 3, contesta el paciente. Entonces ahora díganmelo al revés. 3, 2, 1. Y de esa manera hasta evaluar la serie de números mucho más complicada que puede ser de 5 dígitos al derecho y al revés. Prueba del deletreo. Aquí está bien realizada. Deletree la palabra sol. Resultado S-O-L. Al revés, L-O-S. Cuando vimos que el paciente captó el objetivo de la prueba del deletreo, entonces probablemente vamos a pedirle que deletree una palabra un poco más complicada. Y la última puede ser como esa, pájaro, resultando P-A-J-A-R-O, y luego al revés, que en este caso la paciente se negó, alegando que no podía realizar la prueba. Conclusión, cuando se pidió a la paciente que escribiera la palabra pájaro, lo hizo sin problemas. Al pedirse lo que lo hiciera al revés, la paciente no volteó letra por letra, sino que tomó las sílabas de la palabra y les puso dando como resultado rojapa. Bien, aquí ellos dicen que escribió la palabra. No es escribir la palabra, es deletrar la palabra. La prueba, realmente, como se debe de hacer, es deletreando letra por letra al derecho y al revés. ¿Por qué la puse así? Para que veamos también que a veces se pueden cometer errores al momento de la historia y hay que corregirlos. ¿Me siguen? Sí. Sí, doctor. Muy bien. Memoria. Bien. La memoria episódica, ¿qué es lo que va a guardar? ¿Recordarán ustedes? Experiencias personales. Experiencias ligadas con la emoción. Muy íntimos, datos íntimos. Exactamente. Para poder evaluar esta memoria episódica, entonces probablemente necesitamos confirmarlo con un familiar o alguien que conozca a esta persona para ver si realmente es correcta la información que nos está brindando. Bueno, esta memoria episódica es una memoria donde guardamos la información más íntima, más personal, como quién estuvo presente en mi cumpleaños, cómo se llamaba mi primer novio, mi primera novia, cuándo fue mi primer beso, cuándo cumple aniversario de noviazgo, ese tipo de cuestiones. La memoria episódica. Neurobiológicamente está en el lóbulo temporal medial. Ahí está la memoria episódica. Bien. Entonces aquí recuerdo de la última Semana Santa, pasé Semana Santa en Omoa, me fui de paseo con mis jefes del trabajo, ellos me llevaron porque yo era la que mejor rendía, recuerdo que el paseo me drogué sin que ellos se dieran cuenta, más eso no recuerdo nada. Recuerdo de la escuela la hice en La Mosquitia, me gradué en el 2015, tenía como 13 años, ¿recuerda usted algo de su día de graduación? No recuerdo nada, que yo sepa, no hicieron o no me acuerdo. Memoria semántica. Esta va a ser la información general. Esta va a estar en el lóbulo temporal inferolateral. Esta va a ser la memoria que probablemente a nosotros nos importa, nos interesa. Es lo que nos vamos a grabar. Por ejemplo, como yo soy psiquiatra, esto del examen mental, cuando me lo enseñaron en primer año de residencia, me lo grabé y pasó del lóbulo temporal, del lóbulo frontal, es la memoria de trabajo, pasó a la memoria semántica, porque es lo que yo vivo día a día. Por ejemplo, el dermatólogo va a ser igual. Todo lo que tiene que ver con su carrera va a estar guardado en la memoria semántica. La cuestión de información del que cocina, un plato específico, va entonces, está relacionado con esta memoria semántica. La memoria reciente es como la memoria de trabajo, dura poco tiempo, está probablemente relacionada en la corteza frontal
Al inicio del interrogatorio a la paciente se le pidió que aprendiera 2 palabras, las cuales eran perro y flor. A lo largo de la entrevista se le hizo constantemente la pregunta de las 2 palabras, en ningún momento las olvidó o titubeó al mencionarlas. Incluso se le preguntaron 2 días póstumos cuando continuaba la entrevista y la paciente las recordó con facilidad. De hecho, esa memoria reciente, esas 2 palabras se convirtieron en parte de la memoria semántica para ella. Trastorno de confabulación o prueba de confabulación no se realizó. ¿Por qué no se realizó la prueba de confabulación en esta paciente? No había un pariente para confirmar. Vamos a ver. ¿En qué caso vamos a hacer la prueba de confabulación? Cuando al momento de realizar la historia clínica, la historia de enfermedad actual, encontramos que el paciente tiene como lagunas, como que tienen dificultades para almacenar información. Esto es lo que mirábamos en la encefalopatía de Korsakoff, la amnesia lacunar. Entonces, esta paciente, obviamente, por la historia, no tenemos evidencia de que ella tenga problemas de amnesia lacunar, entonces no se realiza la prueba. Sensopercepción, lo descrito en la historia de enfermedad actual, alucinaciones visuales y auditivas. ¿Qué tipo de alucinaciones auditivas tenía la paciente? Completas. ¿Cómo? Incompletas. Incompletas, ¿por qué? Porque no cumplía todos los requisitos para que fuera una completa. Por ejemplo, no charlaba la charla no era entre varias personas las que él escuchaba. Solo La era que una ella, persona que le decía a ella. exactamente, era el novio, sí, el difunto novio, o el amigo que se O suicidó que el le amigo. decía que se matara. Exacto. Entonces son alucinaciones auditivas incompletas. Conducta motora, mímica facial, paciente de fascia compuesta, atenta y sonriente en ocasiones que lo ameriten. Mímica motora, paciente en sedestación, mantiene ambas piernas juntas, las manos cambian constantemente de posición, generalmente juntas sobre la mesa o bien sobre sus piernas. No hay presencia de inquietud motora o hiperactividad, no hay rigidez, no hay tics, no hay fasciculaciones. Comportamientos especiales, no se observan comportamientos fuera de los normales. ¿Alguien recuerda algún comportamiento especial? La verdad no se mencionaba algo así como raro que hiciera ella, sino relacionado con lo mismo. No sería como la conducta de que se automutilaba. ¿No? Comportamientos especiales son como posturamientos, la catatonia, la flexibilidad seria, ¿recuerdan? La flexibilidad seria como que si fue, que adopta, el paciente adopta las posiciones en lo que los pone el entrevistador y ahí se queda, como que si fuese una figura de cera. Ese es un comportamiento especial. La catatonia, y la catatonia, el ejemplo que yo les ponía en clases, era como la garrotera del Chavo. El paciente adopta una posición incómoda y puede estarse largo tiempo, en el caso de la catatonia, o tiempos cortos, como el posturamiento. Esos son comportamientos especiales. Las automutilaciones son esas, automutilaciones, pero no tienen que ver prácticamente con comportamientos especiales dentro de la conducta motora. Afectividad, ánimo irritable, ella se observa hostil por momentos y suspicaz por momentos. ¿Les queda claro lo del comportamientos especiales? Sí, Sí, doctor. Ok. Pensamiento, forma, fuga de ideas, curso taquilálico. Este no es. Espérenme. Ok.
Aquí está, la afectividad. Sí, la evaluación de la afectividad se realizó durante toda la entrevista con ayuda de la observación. Se notó que la paciente logra reaccionar a diferentes situaciones. Cuando se siente apenada, generalmente sonríe y se sonroja. Cuando es un recuerdo o comentario relacionado con su enfermedad, baja la mirada y deja de sonreír. De la misma manera, durante el examen mental, al querer evaluar la afectividad, los evaluadores hicieron alusión a personas muy cercanas a la paciente. Cuando hablábamos de su mamá, refiere que no tiene una muy buena relación con ella y que aunque fueran lejanas, la quería. Sin embargo, al hablar de su papá, inmediatamente sonrió. Dijo que con él se llevaba mejor, que si él fuera a verla, se sentiría muy alegre y que si llegara a recogerla cuando le dieran de alta, se iba a sentir aún mucho más feliz. Comentario con respecto a este apartado: se encuentra una pérdida relativa de la afectividad con las demás personas, obviando a su papá. Pensamiento, este sí es el pensamiento de la paciente. Forma coherente al momento de hablar. Curso, la paciente presenta bradilalia debido a los efectos de los medicamentos. Contenido, ideas delirantes de persecución, de daño, de muerte y de suicidio. Y control, sin ideas de control del pensamiento. Insight. ¿Sabe por qué está aquí? Sí, por mi problema con las drogas y porque me quise matar. ¿Quién es el culpable por el que usted esté así? Nadie más que yo. Yo soy la culpable. ¿Tiene intención de recuperarse? Sí, quiero recuperarme y ya no estar aquí. ¿Qué piensa hacer cuando salga? Pues quisiera volver a estudiar. Aparte del estudio, ¿qué otra cosa hará más orientado a un hobby o pasatiempo? Pues me gustaría ir a jugar pelota, pero no ahí. Están esos que siempre consumen drogas. Y si cambia de amistades, sería lo mejor para alejarme de las drogas. Comentario. La paciente es consciente de su propio problema, sabe que tiene susceptibilidad ante las drogas y a pesar de no culpar a nadie por su condición, sabe que en un ambiente donde exista presencia de drogas, ella podría recaer. Tiene la intención de cambiar y el deseo de estudiar. En la escala de evaluación se denomina 3 de 6, ya que a pesar de conocer su condición, la respuesta al por qué es solamente un no sé, solo me gusta. ¿Estará correcto este grado de insight? No. No, No. ¿Por qué? Sería grado 5. sería... Continúa, Ochoa. No, dale. Porque la paciente está consciente de su condición, quiere mejorar, pero sabe que apenas ella salga del hospital, puede volver a recaer y que volvería a caer en el mismo problema. Ok. Entonces usted dice a mí que es un grado 5. 5. 5 de 6. Ok. Al momento de la evaluación. Pero si ustedes ahí ven, en ese momento, ella no habla nada de las automutilaciones. Ella solo se enfoca en las drogas. Yo creo que sería grado 4 porque ella comprende que su enfermedad se debe a algo desconocido. Sí. ¿Por ahí quién dijo eso? Nadia. Nadia. Muy bien, Nadia. Para mí también sería un grado 4, ya que a pesar de conocer su condición, la respuesta al por qué es solamente un no sé, solo me gusta. No sabe cuál es la causa de su enfermedad. Lo que ustedes ven ahí arriba, las respuestas que ella da, sí, me gustaría jugar pelota, pero alejarme de las amistades. Yo lo miro como parte de lo que ella cree que los médicos necesitan escuchar para darle el alta. No sé si me doy a entender. Sí, no estoy siendo muy sincera, la verdad. Muchas veces el paciente le dice al estudiante de medicina, cuando le está haciendo la historia clínica, lo que él cree que quieren escuchar como médicos. Y no necesariamente es algo real. Entonces hay que tener mucho cuidado. Obviamente eso uno lo va agarrando con la experiencia. Entonces, por eso yo les voy a poner aquí, este examen mental lo hice diferente,
para que ustedes vean los errores que también se pueden cometer y vayamos aprendiendo de los errores. Para evaluación del juicio se le hizo pensar a la paciente en ciertas situaciones donde se pusiera en juego su capacidad para razonar y saber qué sería lo más correcto o lo incorrecto. Si vas caminando detrás de una señora y ésta se cae, aunque no la conozcas, ¿qué harías? La paciente refirió que aunque la señora no fuera conocida suya, lo más correcto sería detenerse, ayudarle a levantarse. Y si la señora no quiere, pues yo me acerqué. Si no quiere, ahí que se quede. Si una pareja muy cercana tuya está peleando, ¿qué harías? Son una pareja, yo no me meto, son sus problemas. Y si comienzan a golpearse, ahí sí me meto, porque eso no se hace. Si alguien golpeara a tu mamá, ¿qué harías? No me llevo bien con ella, pero si la golpea, mato al que la golpeó. ¿Qué opinan ustedes de eso? De esas respuestas que da la muchacha al juicio. ¿Tan correctas? Pues la mayoría me parecen correctas, doctor, solo en la que le van a hacer, van a golpear a la mamá, sí la veo como un poco extrema. Eso de que mataría a la persona que la golpeara. Bueno, Manoli dice que es extrema. ¿Qué dicen los demás? Escucha, veo yo que ustedes sí van a matar. Bueno, no sé, ¿verdad? Hay que estar en ese momento, en esa situación de que se golpea a la mamá. Para mí dependería de la situación. Porque Sí, si ¿verdad? la persona que está golpeando a la mamá la puede matar, entonces en defensa propia podría ser Sí, sensato, ¿verdad? ¿Quién habla ahí? pero ya, Carlos. Carlos, otra vez. Ok, muy bien. Es que depende, sí, realmente ahí estamos viendo, depende, ¿verdad? Es nuestra mamá, está muy interesante esa pregunta. No recuerdo a quién se le ocurrió hacerla. Las situaciones con las que se evaluó el juicio, mándeme, dígame. Solo una duda ahí. ¿Cómo se mata al que la golpea? ¿Cómo sabríamos nosotros si lo hice en una forma como literal o es nada más como por decir? Que yo lo mato, pero en realidad no es que lo haría. Bueno, ahí vamos a depender de cada caso, de cada persona, porque también podría ser algo así como, no, yo soy capaz de matarlo, pero a la hora de la hora no lo voy a hacer. Ustedes vieron los rasgos de personalidad de esta muchacha, ¿sí? Con los rasgos de personalidad de la muchacha, ¿ustedes creen que haría eso o no? Sí, lo mataría. Sí, lo haría. Para mí sí. En este caso en particular, con las características de personalidad de esta muchacha, yo diría que sí es capaz de matar a esa persona que está golpeando a la mamá. Como ustedes bien dicen, depende de qué golpe le está dando. Depende, o sea, la intensidad. Porque, vaya, puede ser una cachetada, entonces ahí, con solo detener a la persona se puede contener. Pero si realmente es una golpiza, no sé, yo creo que yo también actuaría, no sé cómo actuaría en ese momento, pues, que estoy viendo que alguien está golpeando a mi madre o a un ser querido, pues. Entonces va a depender, pero en este caso en particular, con esta paciente, con esas características de personalidad, muy probablemente sí lo haría. Muy probablemente sí haría, sí mataría a esa persona. Entonces, lo que vemos aquí es cómo hacer la visión integral de este paciente. Vamos recogiendo información de la historia de enfermedad actual, vamos recogiendo antecedentes personales, patológicos, antecedentes, estructura de personalidad, y vamos viendo realmente si es capaz o no. La excepción para la evaluación por medio de refranes, a la paciente se le preguntó inicialmente si conocía algún refrán o cita bíblica y si de esa misma entendía el significado. La paciente negó conocer alguno.
Luego 2 exploradores le mencionaron 2 refranes diferentes. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, el que a hierro mata, a hierro muere. Qué interesante. No sé si ustedes lo miran interesante. Los 2 dichos, o mejor dicho, este último refrán que le dieron los compañeros que hicieron esta historia. El que hierro mata, a hierro muere. Me imagino que la descripción de personalidad de ella los impactó tanto que ahí dejaron ver ellos lo que les impresionó a la paciente. El que hierro mata, a hierro muere. Creo que hicieron una asociación en toda la descripción de la personalidad, lo que contestó ella en cuanto a las pruebas de juicio, y salió a relucir ahí ese dicho, el que hierro mata, a hierro muere. Me parece bien interesante ahorita que lo estoy leyendo. La paciente no fue capaz de explicar ninguno de los refranes antes mencionados. Semejanzas o diferencias. Para la paciente se le presentaron ciertos pares de palabras con semejanzas fácilmente perceptibles. Manzana, pera. Se espera que la paciente pudiera establecer que la relación era que ambas son frutas y diferenciarlas por su color. La paciente fue incapaz de pensar tanto en semejanza como en diferencia. Usted, paciente, doctor Barón, se espera que los asemejara con el hecho de ser personas o humanos, sin embargo no pudo. Igualmente no diferenció el hecho de ser varón o mujer. La paciente no muestra signos de retraso mental, sin embargo su capacidad adaptativa se ve alterada, a tal grado que no responde adecuadamente a ninguna de las pruebas realizadas por los exploradores. Su pensamiento concretista está marcado y se asocia a baja capacidad intelectual. Podría ser. ¿Qué otras cosas podrían explicar? ¿Qué otras cosas podrían explicar el hecho de haber respondido mal esas pruebas? Tal vez por su depresión. Podría ser la depresión, muy bien. ¿Qué otra cosa podría ser? Bajo nivel intelectual. Bajo nivel intelectual, muy bien. ¿Qué otra cosa? Desinterés. Aburrimiento. Podrían ser también. O cansancio. Ya estaba cansada, ya estaba aburrida. Entonces a veces pasa con los pacientes. De hecho, cuando yo les pido a los estudiantes que hagan historias clínicas, no intenten ellos hacerlos en un solo día. Porque el paciente se cansa. Si ustedes ven, estas historias clínicas son bien largas. Y estas ya están hechas. Pero cuando les toque hacer historias clínicas de psiquiatría, probablemente van a tener que hacer 2 o 3 borradores para presentarla como trabajo final. Entonces, hay que hacer las entrevistas como en 2 o 3 sesiones para no aburrir al paciente y que no se canse. En este caso, probablemente, esta cipota es violenta, esta cipota es impulsiva, es arrebatada. Entonces, yo no dudo que tenga esa capacidad, esa baja capacidad intelectual que mencionan estos compañeros acá. Bien. La marcha diagnóstica. Tenemos el diagnóstico sindromático, que era lo que yo les pedía ahí. El diagnóstico sindromático, el síndrome depresivo que tenía la paciente al momento de hacer la historia, tristeza, anedonia, alteración del sueño, alteración del apetito, ideas de culpa, ideas de minusvalía, ideas de vergüenza, falta de iniciativa, sensación de incompetencia, irritabilidad, aburrimiento, ideas de muerte, autolesiones, intento suicida, aislamiento social y desconcentración. ¿Qué síntoma estaba ausente? La fatiga. Y ahí tenemos un síndrome depresivo. ¿Correcto, jóvenes? Sí. Síndrome de dependencia. Diagnóstico sintomático. Deseo o compulsión a consumir una sustancia, pérdida de la capacidad de controlar el consumo, resistencia a dejarlo a pesar de las consecuencias, presencia de síndrome de abstinencia, se reduce o suspende el consumo, que ahí es lo que ustedes habían descrito como ansiedad en algún momento cuando estábamos leyendo la historia de enfermedad actual. Eso es el síndrome de abstinencia. Y el otro es el deseo. El deseo de consumir esa sustancia. Y la otra, incapacidad de dejar el consumo pese
a los comentarios o críticas que hacen los seres queridos, los familiares por el consumo. El paciente se niega a dejar el consumo. Y el síndrome psicótico, que los que estaban presentes en esta paciente eran las alucinaciones de cualquier tipo, principalmente alucinaciones visuales y alucinaciones auditivas incompletas, la conducta alucinatoria, cuando de repente ella decía que miraba al novio, que miraba al amigo, y las ideas delirantes que tenía la paciente, que estaban en el formato completo. La conducta inadecuada estaba ausente, las ideas otro tipo de ideas delirantes estaban ausentes, la risa motivada estaba ausente y los soliloquios estaban ausentes. Diagnóstico neuroanatómico del síndrome psicótico lo vimos la vez pasada. El sistema límbico y sus conexiones con los lóbulos temporales, el circuito frontal, los ganglios basales y el tálamo. Ahí está el diagnóstico neuroanatómico. Diagnóstico neuroanatómico del síndrome depresivo, el sistema límbico y sus circuitos mesocorticales, límbico temporal, amígdala cortical, los núcleos basales. Ahí están. Principalmente los, el diagnóstico neuroquímico, que lo vamos a ver más adelante, serotonina, principalmente en el depresivo. Y el diagnóstico neuroanatómico del síndrome de dependencia del alcohol y otras sustancias es este núcleo accumbens, que está formando parte de aquel circuito de recompensa. Todo lo que nos causa placer probablemente ande por acá, por el núcleo accumbens. El chocolate, la chica, la chica de la lotería, la loto, todo eso que se vuelve adictivo es por su efecto, por el efecto del núcleo accumbens, porque ahí está el circuito de la recompensa. Diagnóstico neuroquímico, síndrome psicótico, aumento de la dopamina, síndrome depresivo, disminución de la serotonina, disminución de la norepinefrina, disminución de la dopamina en el síndrome depresivo. La disminución de la serotonina va a estar relacionada, por ejemplo, con la tristeza, la disminución de la dopamina con la anedonia, la disminución de la norepinefrina con la hipoactividad, con el desinterés, por ahí va. Y el síndrome de dependencia de las sustancias es una disminución de la dopamina. Entonces, por ahí dicen que las sustancias, las sustancias lícitas, las ilícitas y las conductas adictivas lo que hacen es un aumento de la dopamina. Aquí tenemos pues un cuadrito, resumen del diagnóstico neuroquímico. El psicótico hay un aumento de la dopamina, en la dependencia hay una disminución de la dopamina, y en el depresivo pues disminución de noradrenalina, de serotonina y de dopamina. El diagnóstico psicosocial que estaba hablando Girón al inicio y que fue una de las preguntas que me hizo ayer por la noche. ¿Cuál es el diagnóstico psicosocial de esta paciente? Los estresores asociados. Tenemos, o la línea de vida podría ser también, el abuso sexual de la que fue víctima a los 6 años por un PRIM y que no le contó a nadie. Constantes peleas de sus padres mientras vivían juntos durante la infancia de la paciente, lo que llevó a la separación de sus padres cuando ella tenía 15 años. Maltrato por parte de su madrastra, que la corre de la casa. Su papá la agrede gravemente y es denunciado, por lo que ella termina en el DINAF. Y suena paradójico, pero ella sigue amando bastante al papá. Empieza amistad con personas que realizan actos delictivos y duermen en la calle varias veces. Su grupo de amigos la inducen al consumo de drogas. Es parte del diagnóstico psicosocial. Inicia con autolesiones, suicidio de su mejor amigo, presencia de los actos criminales de su novio y mira las actividades que realizan los demás pandilleros, amigos de su novio, asesinato de su primer novio, rechazo de su madre, amenazas por parte de su hermano de 20 años, que le dice que si algo le pasa al padre es culpa de ella. Todo esto forma parte de ese diagnóstico.
amenazas por parte de su hermano de 20 años en que dice que si algo le pasa a su padre es por culpa de ella. Entonces tenemos el diagnóstico psicosocial. ¿Me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, muy bien. Diagnóstico etiológico. Estamos buscando cómo las posibles causas de cada uno de los síntomas. Por ejemplo, el diagnóstico diferencial de la depresión, trastornos del humor, pueden ser de origen orgánico, como una disfunción tiroidea, trastorno afectivo bipolar, un episodio depresivo grave, trastorno depresivo recurrente, una distimia. Estos son diagnósticos diferenciales que pueden provocar depresión. Diagnóstico diferencial de dependencia, trastornos mentales del comportamiento debido al uso de múltiples drogas, al uso de otras sustancias psicoactivas, síndrome de dependencia y el síndrome de abstinencia por drogas. Podría ser otro diagnóstico etiológico. Diagnóstico diferencial de la psicosis, otros trastornos mentales, ya sea por una enfermedad orgánica del cerebro, un síndrome postconfusional y un trastorno esquizoafectivo de tipo mixto. Y un síndrome confusional agudo secundario al consumo de drogas ilícitas. Entonces ahí estamos viendo el diagnóstico etiológico. ¿Qué podría hacer? Vaya, obviamente ustedes, para hacer el diagnóstico etiológico, qué enfermedades podrían dar síntomas depresivos? ¿Qué enfermedades podrían dar o qué cuestiones podrían dar los síntomas que se parezcan al síndrome de dependencia? ¿Qué enfermedades podrían dar síntomas psicóticos? Así hacemos el diagnóstico etiológico. Ayer les mandé la última versión que había hecho el doctor Américo, que en paz descanse, del libro de él, que fue uno de los textos que yo les di al inicio de la cátedra para que sirviera de referencia. Entonces ahí está también la parte de marcha diagnóstica. Ya para finalizar, el diagnóstico multiaxial. Eje 1A. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que tendríamos que haber puesto ahí? Síndromes psiquiátricos. Ajá, ¿cuáles serían entonces en este caso? Depresivo, psicótico, de dependencia y de abstinencia. Correcto. Si hubiesen puesto síndrome depresivo, síndrome psicótico y síndrome de dependencia, estaba bien. El de abstinencia puede ser un plus. Está bien. Síndrome depresivo, síndrome de dependencia, síndrome psicótico. En el eje 1B, ¿qué vamos a poner? Bueno, los trastornos de personalidad o desarrollo de retraso mental. En este caso, nuestro grupo le puso pensamiento concretista. Bien. ¿Y qué más? Nuestro grupo le puso el de personalidad antisocial y el de personalidad límite. Yo puse sospecha de personalidad límite y también probabilidad discapacidad mental. Bien, muy bien, todos están de acuerdo, muy bien, me parece bien. El 1B presenta trastorno límite de la personalidad, trastorno antisocial de la personalidad, y ellos pusieron no tiene discapacidad intelectual, pero sí tiene discapacidad intelectual. Muy bien. Eje 1C no presenta condiciones médicas no psiquiátricas, aunque esta muchachita sí tiene las autolesiones ahí. El eje 1C irían las autolesiones, las cicatrices de las autolesiones o las heridas de las autolesiones.
el eje 2, área de funcionamiento, calidad personal y supervivencia, un grado 5, que es grave, o es, sí, muy grave, severo. Funcionamiento e interacción con la familia, un 4, que es muy grave. Y funcionamiento en otros desempeños, actividades, socialización, le pusieron un 2. Obvia. No sé cómo lo pusieron ustedes. Doctor, yo consideré que, bueno, con mi grupo, que en funcionamiento e interacción con la familia era un 5 porque incluso su hermano la quería matar. Sí, muy bien. Podría ser. Yo también consideré que funcionamiento con interacción familiar también era 5 por la relación que mantiene, la relación física que tiene su padre, más la relación que tiene con él y con sus hermanos. Y el distanciamiento con la mamá. Correcto, muy bien. Podría ser ahí entre un 4 y un 5. Y los estresores asociados, que ya los habíamos hablado, el abuso sexual a los 6 años, constantes peleas, que son los que habíamos dicho en el diagnóstico psicosocial. Y ese es la descripción, ese es